La noche del 15 de marzo de 2022, a las 20:47, el Departamento de Policía de Lansing recibió una llamada de emergencia. La voz al otro lado de la línea era firme, aunque se percibía el temblor contenido. Era Elisa Marlowe, enfermera del Hospital General, quien afirmaba que su esposo acababa de ser baleado en la entrada de su apartamento. Decía haber escuchado disparos mientras veía un programa de telerrealidad, y aterrorizada. Se había escondido detrás del sofá sin atreverse a salir hasta que reinó el silencio. El operador la mantuvo en línea mientras despachaba a la unidad más cercana. A las 20:53, la patrulla conformada por la oficial Camila Rogers y su compañero Alex Harper llegó al edificio en Page Avenue. El complejo, un conjunto modesto de apartamentos de ladrillo rojo, estaba sumido en la quietud habitual de un martes por la noche. Sin embargo, el aire tenía un espesor inusual. Al subir al segundo piso, los agentes encontraron la puerta del apartamento 2B entreabierta. En el umbral, junto a una pequeña estantería para zapatos, yacía un hombre inconsciente, tendido de lado, con manchas oscuras extendiéndose bajo su camisa. Era Trevon Marlowe, de 34 años, un contador que, según los registros, vivía allí con su esposa desde hacía 2 años. Presentaba varias heridas graves, visibles a simple vista, que comprometían seriamente su estado de salud. Respiraba con dificultad. Su pulso era débil. Rogers, al evaluar la gravedad, pidió una ambulancia de inmediato mientras Harper aseguraba el perímetro y examinaba los accesos al apartamento. Dentro del lugar todo parecía en orden. No había señales de forcejeo ni de entrada forzada. La televisión seguía encendida con el volumen moderado, y en la mesa del comedor había una taza de té a medio terminar. Elisa, aún en bata médica, temblaba sentada en el borde del sofá. Cuando la oficial Rogers se le acercó para hacerle preguntas preliminares, respondió de forma coherente, aunque visiblemente conmocionada. Repitió que estaba viendo un reality cuando escuchó que alguien abría la puerta. No le dio tiempo de asomarse. Los disparos comenzaron de inmediato. Aseguró no haber visto al atacante y solo haberse escondido hasta que cesaron los sonidos. La ambulancia llegó a las 21:02. Los paramédicos estabilizaron a Trevon como pudieron antes de trasladarlo con urgencia al hospital. Su estado era crítico. Estaba entre la vida y la muerte. En la escena, los técnicos forenses hallaron 6 casquillos de bala, todos correspondientes a un arma de calibre .30. No se encontraron armas en el lugar. El detective Lionel Bradford, recién liberado de un caso de robos residenciales, fue asignado al nuevo incidente. Desde el primer vistazo, parecía otro intento fallido de robo con violencia. Sin embargo, ciertos detalles despertaron su atención. Había algo demasiado limpio en la escena, algo que no encajaba del todo. Mientras tomaba notas, miró la expresión de Elisa. Parecía más confundida que desesperada, como si tratara de recordar un guión aprendido apresuradamente. No lo olvidaría. Así comenzaba una investigación que cambiaría la vida de todos los involucrados. Los primeros indicios comenzaron a generar dudas en el detective Lionel Bradford. Aunque la cartera de Trevon Marlowe había desaparecido, ningún otro objeto de valor parecía haber sido sustraído del apartamento. No había puertas forzadas ni ventanas abiertas, ningún cajón revuelto, ni signos de lucha. La escena del crimen, en su aparente normalidad, le resultaba demasiado pulcra para un supuesto robo violento. Los técnicos forenses añadieron otro elemento desconcertante. No se encontraron rastros de Elisa detrás del sofá donde, según su declaración, se había ocultado durante el tiroteo. Mientras Bradford revisaba los informes, los vecinos del segundo piso declararon haber escuchado los disparos, pero no vieron a nadie entrar o salir del edificio en ese momento. Una vecina, señora de edad avanzada que vivía justo al frente, afirmó que estaba sentada junto a su ventana fumando y no observó movimiento extraño. Esa aparente invisibilidad del agresor comenzaba a alimentar otra posibilidad. ¿Y si no hubo ningún agresor externo?
Bradford pidió acceso a los registros laborales y financieros de los Marlowe. La investigación reveló que Trevon había perdido su empleo en diciembre de 2021. Había trabajado como contador para una firma nacional con sede en Detroit, pero tras una reestructuración interna fue despedido. En enero logró conseguir un nuevo empleo en una empresa de logística, pero con un salario mucho menor. Mientras tanto, Elisa seguía trabajando como enfermera en turnos nocturnos, pero los ingresos combinados apenas cubrían los gastos básicos. Los movimientos bancarios mostraban un patrón preocupante. Pagos mínimos en tarjetas, múltiples préstamos personales y una hipoteca con varios meses de retraso. En febrero, el banco había emitido una advertencia formal sobre una posible ejecución hipotecaria. Fue entonces cuando Bradford descubrió un dato revelador. A mediados de enero, apenas 2 meses antes del tiroteo, Elisa había solicitado una póliza de seguro de vida para Trevon por un valor de $500,000. Ella figuraba como única beneficiaria. Lo más inquietante, la póliza fue aprobada y activada el 3 de febrero. A medida que profundizaba en su investigación, el detective comenzó a entrevistar al círculo más cercano de la pareja. Una amiga de Elisa, también enfermera, mencionó de forma casual que ésta solía asistir con frecuencia a un gimnasio del centro, incluso en días en que no tenía turno. Aquel detalle no parecía relevante hasta que surgió un nombre: Jerome S. Pierce, exatleta local y entrenador personal en ese mismo centro. Según los registros de seguridad del estacionamiento, Elisa había sido captada saliendo del gimnasio a altas horas de la noche, en al menos 2 ocasiones distintas durante el mes de febrero. La relación entre los Marlowe parecía deteriorarse desde hacía meses. Aunque llevaban apenas 2 años casados, había señales de distancia emocional. Mensajes de texto recuperados del teléfono de Trevon mostraban discusiones por dinero, tensión en la convivencia y una notable falta de comunicación. Él parecía frustrado por su situación laboral, mientras que ella evitaba hablar de las deudas. Para Bradford, el rompecabezas empezaba a tomar forma. La escena del crimen perdía las características de un robo común y se aproximaba a algo más premeditado. Las presiones económicas, la reciente póliza de seguro y una posible nueva relación hacían que Elisa Marlowe pasara de víctima a figura central de la investigación. Aunque todavía no había pruebas definitivas, los cimientos del caso original comenzaban a agrietarse. Una semana después del tiroteo, la investigación avanzaba con rapidez. Los registros financieros obtenidos por el detective Bradford revelaron un patrón inesperado. 2 semanas antes del ataque, Elisa había saldado en su totalidad la deuda de una tarjeta de crédito que acumulaba pagos mínimos desde hacía meses. Este movimiento financiero contrastaba con la precaria situación económica que atravesaban. Además, el día anterior al ataque, había retirado $300 en efectivo desde un cajero automático cercano al hospital. Los movimientos no eran ilegales en sí mismos, pero resultaban inusuales considerando las circunstancias. Otro hallazgo relevante llegó desde el hospital. Las cámaras de seguridad del pasillo que conducía a la unidad de cuidados intensivos captaron a Elisa la madrugada del 3 de mayo, semanas después del tiroteo, entrando en la habitación de Trevon a las 2:07. Su entrada fue precedida por una pausa breve en el pasillo, donde observó cuidadosamente a ambos lados antes de acceder. Una vez dentro, permaneció junto a la cama por menos de 1 minuto, en actitud que llamó la atención del personal médico. 47 segundos después, una enfermera de turno, Laura Gray, ingresó al cuarto alertada por una alarma de presión. Según el informe oficial, Gray detectó una alteración en el flujo de oxígeno y lo restableció manualmente. Inicialmente lo reportó como una falla técnica, pero días después comunicó sus sospechas a la seguridad del hospital. La grabación fue entregada al detective como parte de una revisión rutinaria de incidentes clínicos. El análisis de estos datos llevó a Bradford a considerar que el incidente en el hospital no había sido accidental. Aunque el sistema no registró una manipulación clara, el patrón de comportamiento de Elisa, su vigilancia previa, el tiempo exacto dentro del cuarto,
y su salida rápida. Sugería una posible intención de interferir con el estado crítico de Trevon. Para el detective, esa visita no podía ser interpretada como un simple gesto de preocupación. El desarrollo financiero también ofreció nuevas pistas. Elisa ya había recibido una primera parte del pago del seguro de vida, $50,000, ingresados a su cuenta bancaria el 20 de abril. En cuestión de días, utilizó esa suma para cubrir parte de sus deudas acumuladas y, de manera llamativa, realizó un pago inicial por un vehículo nuevo. La compra del auto coincidía temporalmente con la intensificación de su contacto con Jerome Spears, aunque hasta el momento no existían pruebas materiales que vincularan esa relación con los hechos. Un tercer elemento inquietante surgió con la solicitud de venta del inmueble. Elisa presentó la documentación ante una agencia inmobiliaria local apenas 3 semanas después del ataque. La rapidez del trámite contrastaba con la incertidumbre sobre el estado de salud de su esposo, que continuaba en coma inducido. Para Bradford, este movimiento sugería que la posibilidad de una recuperación no formaba parte de las expectativas de Elisa. Aunque no se podía confirmar una intención criminal directa, el conjunto de acciones, los movimientos financieros, la visita nocturna al hospital y la gestión del patrimonio con tanta celeridad construían una narrativa que se alejaba cada vez más de la versión inicial del robo fortuito. El caso se reconfiguraba en torno a un posible motivo económico, dejando entrever una premeditación que aún debía ser demostrada. En abril, el análisis de los metadatos telefónicos aportó una nueva dimensión al caso. La revisión completa del dispositivo de Elisa reveló que había mantenido contacto regular con Jerome Spears desde principios de enero. Aunque las conversaciones eran breves y a menudo codificadas, algunas incluían referencias a encuentros personales y menciones veladas a un plan o a la necesidad de encontrar una salida a todo esto. Estas expresiones, tomadas en su contexto, no eran concluyentes por sí solas, pero al ser contrastadas con el resto de pruebas acumuladas, adquirían un nuevo significado. El tono del intercambio sugería complicidad y una creciente intimidad entre ambos. Jerome fue citado a declarar. Durante la entrevista inicial negó cualquier vínculo personal con Elisa más allá de su rol como entrenador. Sin embargo, confrontado con fragmentos de las conversaciones y registros de cámaras de seguridad del gimnasio, modificó parcialmente su versión. Admitió haber tenido encuentros privados con ella fuera del horario habitual y reconoció haberle entregado un arma, alegando que fue un regalo con fines de protección personal. Según su testimonio, adquirió el arma a través de un tercero en una feria, según su propio testimonio, aunque sin brindar mayores detalles sobre el procesol. Esta revelación permitió a la policía enfocar de nuevo la búsqueda del arma utilizada en el ataque. La zona fue rastreada con mayor precisión, y en julio, tras una tormenta que desplazó parte del tejado de un garaje vecino, un técnico de mantenimiento encontró una pistola parcialmente oxidada, envuelta en una camiseta y cubierta de hojas secas. La policía forense confirmó que se trataba del mismo modelo mencionado por Jerome. Las pruebas balísticas demostraron que era el arma desde la cual se habían disparado los proyectiles encontrados en la escena del crimen. El hallazgo del arma proporcionó un punto de inflexión en la investigación. Los análisis de laboratorio revelaron huellas dactilares de Elisa en la empuñadura y el cargador. Sin embargo, el fiscal del condado consideró que, sin el testimonio de la víctima, las pruebas seguían siendo circunstanciales. Trevon continuaba en estado de coma profundo, sin señales claras de recuperación, lo que limitaba las opciones procesales. Paralelamente, Bradford comprobó que Elisa había vendido la casa en junio por una suma considerable y se había trasladado junto a Jerome a Hawái. El registro de la venta y la transferencia de fondos fue debidamente archivado. El movimiento fue interpretado por el detective como un intento de comenzar una nueva vida lejos del lugar de los hechos, posiblemente confiada en que la ausencia de un testimonio directo impediría la formalización de cargos. Legalmente,
Su marcha no era ilegal, pero el conjunto de decisiones adoptadas reforzaba la hipótesis de un crimen cuidadosamente planeado. La aparente frialdad con la que Elisa gestionó los aspectos logísticos tras el ataque, unida a su nuevo entorno lejos del alcance inmediato de la jurisdicción estatal, contribuyó a consolidar su figura como principal sospechosa. Aún así, sin una declaración del único testigo clave, la causa permanecía abierta, pero estancada. El 12 de diciembre de 2022 marcó un giro inesperado en el caso. Después de casi 9 meses en coma, Trayvon Marlowe mostró signos de recuperación. Inicialmente, solo abrió los ojos y fue capaz de seguir objetos con la mirada. El personal médico lo mantuvo en observación constante, mientras su madre, Linda Marlowe, permanecía a su lado. En los días siguientes, comenzó a mover los dedos de la mano derecha y respondió con pequeños gestos a preguntas simples. Aunque aún no podía hablar, los médicos confirmaron que su conciencia estaba regresando gradualmente. Este avance reactivó el interés del Departamento de Policía de Lansing, que había mantenido el caso abierto pero inactivo ante la falta de testimonio de la víctima. Durante el mes de enero, Trayvon fue trasladado a una clínica de rehabilitación. Allí, mediante sesiones de terapia del habla y fisioterapia intensiva, logró articular sus primeras palabras. El equipo médico documentó su progreso y lo declaró apto para una entrevista breve con las autoridades. El 28 de enero, Bradford y un oficial judicial acudieron a la clínica con autorización de los médicos para tomar una declaración preliminar. Trayvon, aún débil, pudo describir fragmentos del ataque. Recordó que al llegar a casa desde el trabajo, escuchó a Elisa llamarlo por su nombre desde otra habitación. No percibió tensión en su voz, lo que redujo su estado de alerta. Según su testimonio, apenas cruzó el umbral del salón, recibió un impacto en la cabeza. Cayó al suelo sin comprender lo que estaba ocurriendo, sintiendo que el resto de los disparos se sucedían cuando ya no podía moverse. Recordó con nitidez haber visto a Elisa de pie frente a él, sin hacer ningún intento por ayudarlo ni pedir auxilio. La solidez de sus palabras, unidas al análisis forense acumulado durante meses, permitió consolidar la acusación. Los registros de la póliza de seguro, la adquisición del arma, la relación con Jerome Spears, los movimientos bancarios y la tentativa de manipulación del respirador formaban un conjunto coherente. El fiscal del condado aprobó la solicitud de orden de arresto contra Elisa Marlowe. Sin embargo, al intentar localizarla, las autoridades confirmaron que no se encontraba en territorio continental desde hacía meses. Los registros migratorios indicaban que había abordado un vuelo a Hawái en junio y no se habían registrado viajes de retorno. En la isla de Oahu, Elisa residía en un apartamento alquilado a nombre de otra persona y se presentaba como viuda. Mantenía una vida discreta, sin vínculos visibles con la familia de Trayvon, ni comunicación con sus antiguos círculos sociales. Jerome Spears había viajado con ella, pero su presencia era intermitente debido a competencias atléticas en otras islas. Linda Marlowe, informada de la recuperación de su hijo, remitió copias de los informes médicos a la oficina del fiscal y expresó su intención de impulsar el proceso legal. Las autoridades de Lansing actualizaron el estatus del caso. Elisa Marlowe fue oficialmente declarada sospechosa en una tentativa de homicidio con agravantes, pero su localización fuera de jurisdicción complicaba el procedimiento inmediato. La justicia, aunque ahora respaldada por evidencia y testimonio, seguía enfrentando barreras logísticas. En junio de 2024, Trayvon Marlowe tomó una decisión que no comunicó a nadie. Con movilidad parcialmente recuperada y capacidad verbal limitada pero funcional, organizó un viaje a Hawái utilizando una tarjeta prepaga y reservaciones a nombre de un alias. Su salida no fue registrada como sospechosa. Seguía siendo un ciudadano libre sin restricciones judiciales, aunque su estado de salud había sido considerado por los médicos como aún delicado para desplazamientos largos. Aún así, viajó solo. El 19 de junio, las cámaras del aeropuerto de Honolulu lo captaron a su llegada, desplazándose con una ligera cojera y cargando solo una maleta de mano. Ese mismo día,
Se registró en un hotel económico cercano a Waikiki. A las 20:97, cámaras del vestíbulo del hotel donde se alojaba Elisa Marlowe lo registraron entrando al edificio. Ingresó al edificio y salió un tiempo después, sin que se registraran señales de alteración visibles en el entorno. Al día siguiente, el personal del hotel recibió quejas por un olor inusual en el pasillo del tercer piso. Al entrar con llave de emergencia, encontraron el cuerpo sin vida de Elisa. No había señales de entrada forzada ni daños visibles en la habitación. La escena fue preservada, mientras se iniciaba la investigación forense correspondiente. El informe preliminar del forense concluyó que la causa de muerte fue producto de un enfrentamiento físico, en el cual hubo señales claras de lucha. Las muestras fueron enviadas para análisis genético. Al cabo de una semana, el laboratorio confirmó coincidencia total con el perfil de Trevon Marlowe. En sus manos, al momento de su detención semanas después, aún quedaban rastros de lesiones compatibles con defensa personal. En el lugar también fue hallado un cuchillo de cocina con huellas dactilares pertenecientes a Elisa, aunque no presentaba rastros de sangre ni de uso reciente. Jerome Spears, quien figuraba en los registros como coarrendatario del apartamento, se encontraba en otra isla compitiendo en un evento deportivo. Su coartada fue verificada, y no existían indicios de su implicación en el suceso. La policía de Hawái emitió una orden de búsqueda a nivel interestatal. Trevon no se encontraba ya en la isla. Fue localizado y detenido en Missouri 3 meses después, tras utilizar su nombre real para una consulta médica. Durante el interrogatorio, su abogado presentó una versión basada en defensa propia. Alegó que Elisa lo había amenazado con un cuchillo tras una discusión, y que en medio del forcejeo ella resultó muerta. El juicio se celebró en noviembre de ese año. La fiscalía presentó las pruebas materiales, mientras la defensa insistió en el historial de violencia no documentada y en el trauma físico y emocional sufrido por Trevon. El jurado, tras deliberación, aceptó la versión de defensa propia. El caso fue cerrado sin cargos adicionales. Sin embargo, la acusación contra Elisa por intento de homicidio nunca llegó a juicio. El resultado dejó una impresión ambigua. La verdad salió a la luz, pero la justicia formal llegó demasiado tarde para ser completa. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario, esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.